Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a este espacio. Gracias por estar aquí. Y antes de presentaros el espacio que vamos a estar haciendo hoy un taller junto a Malena, que ahora la conoceremos un poco más, para ver cómo utilizar la herramienta del Design Thinking para resolver retos globales y también para alinear nuestros proyectos desde esa mirada, ¿no? Así que bueno, gracias a todos los que estáis. Antes que nada, invitaros a, bueno, a que cualquier comentario que queráis hacer, tendremos un chat para poder comentar. Y como estamos también en una especie de espacio de taller, oye, os invitamos a que tengáis la cámara, que podáis también levantar la mano si tenéis alguna pregunta. Hagámoslo en forma participativa, porque justo este espacio es para eso, ¿no? Para que también vosotros podáis ser parte. Daros la bienvenida a Regenera Online en esta edición, en la segunda edición, que este año ha sido la sede en Lanzarote. Durante la semana pasada estuvimos haciendo un evento presencial que unimos a actores territoriales de diversas temáticas, tanto en la parte más educacional o de talento joven como la comunidad educativa. También dedicamos un día entero al sistema agroalimentario y a unir a los actores locales en torno a estas temáticas y al turismo regenerativo. Y la parte de Regenera Online se abre un poquito más en aspecto también de temáticas para integrar buenas prácticas tanto desde la península como desde alrededor del mundo. Hemos estado conociendo casos de éxito de iniciativas que ya funcionan en diversos territorios, como desde Colombia estuvimos ayer hablando, buenas prácticas, talleres de agricultura regenerativa. Bueno, hay un programa para todos los que tengamos esta inquietud de cómo hacer las cosas pues cada vez mejor, ¿no? Desde el ser colaborar y generar un impacto que nos lleve a cuidar los lugares que amamos y a las personas que habitan en ellos, que esperamos que estéis disfrutando y nada, y vamos hoy a estar en un espacio práctico junto a Malena Donato, que nos va a compartir pues, su experiencia sobre cómo utilizar el design thinking para eso, para conectar muy bien las diferentes etapas de diseño de nuestros proyectos, también con un propósito mayor, en este caso, como apuntar nuestro proyecto a la resolución de un reto global, ¿no? Así que bienvenida, Malena, a este espacio. Todo tuyo, haz lo tuyo y llévanos donde quieras, que estaremos juntos caminando en este conocimiento. Gracias a todos y os invitamos a ser parte. Bienvenida. Gracias, Olatz. Buenos días a todos, a todas. Bueno, ya me ha presentado Olatz y bueno, soy Malena Donato. Simplemente deciros que estoy encantada de estar aquí. Gracias a Regenera y a Biforget por la oportunidad, por supuesto. Y bueno, me presento muy brevemente. Vivo en Madrid, soy argentina, pero estoy en Madrid y soy una apasionada de la innovación. Creo que la innovación tiene que ayudarnos a resolver los grandes retos que nos están, digamos, atacando la humanidad, nos están casi que en algunos puntos asfixiando y fervientemente creo que todo nuestro saber hacer debe de concentrarse en poder resolver esos retos y poder unir fuerzas para resolverlos. Entonces, el taller de hoy tiene un poquito ese objetivo, humildemente, compartir una metodología que está inspirada en el design thinking, está inspirada originalmente en crear productos y servicios y la hemos un poco tuneado y hackeado, que me encanta la palabra, para que sirva para poder resolver los grandes retos globales con un objetivo mayor. Así que bueno, espero que disfruten y efectivamente, como dijo Lats, podéis levantar la mano, hacer preguntas, está también el chat abierto, así que os invito a que participen. Es un taller guiado, ¿vale? Así que ahora voy a presentar, hay como una parte donde cuento un poco de teoría, pero luego la idea es que sí que realmente tengan a mano lápiz y papel o un Word o algún sitio donde puedan apuntar, porque lo he preparado de una manera para guiarlos y que puedan llevarse a casa unas ideas o unas ideas, aunque sea a alto nivel, para que pongan vuestros proyectos en marcha, ¿vale? O sea, me gusta decir poca chapa y más, ¿no? Manos a la obra. Voy a compartir la pantalla para para empezar con la presentación, ¿vale? Veis bien, ¿verdad? Bueno, este es uno de los campos, esta foto es divina, es el campo de uno de los casos de uso que quiero compartir hoy, pero la quería poner primera porque es un caso de uso muy chulo, muy lindo que está sucediendo hoy en Argentina,
donde hay un par de personas que están impulsando este proyecto y cuidando la tierra. Creo que eso es lo que nos une hoy, ¿no? Cómo podemos, digamos, regenerar los territorios y cómo podemos cuidarlos, cómo podemos tomar decisiones basadas en la información y en la conciencia, que creo que es importante que no nos desconectemos de esa conciencia para poder generar mejores sitios y mejores lugares habitables en todas partes del mundo. Así que bueno, este es el encuentro de Regenera, que como bien decía Olatz, ha sucedido la semana pasada en presencial y ahora estamos en un foro online. Esta es la presentación, este es el índice, ¿vale? Simplemente les voy a mostrar unos ejemplos que nos inspiran como para ponernos, digamos, todos en la misma página, qué significa esto de ser tan regenerativo y qué no. Y luego esta metodología, que es el taller guiado, el Design Thinking con una nueva perspectiva, que es absolutamente un enfoque regenerativo. Y luego tendremos un ratito al final de la charla donde el que quiera voluntariamente puede compartir sus proyectos o sus ideas o preguntas, etcétera, ¿vale? O sea que hay un ratito al final del taller para poner en común y compartir lo que quieran, de manera, por supuesto, voluntaria, no obligatoria. ¿Qué te llevas de este taller? Pues bueno, la idea sería, bueno, como decía hace un momento, abordar estos retos planetarios con otra mirada. Me gustaría que, por pequeño que fuera, tu proyecto lo puedas poner en marcha, ¿vale? Que tengas en cuenta ese proyecto que vas a poner en marcha, ese usuario, y tienes que entender qué necesita y por qué, ¿vale? Y eso es un poco lo que también veremos en un momento. Que también pienses de una manera, ¿no?, amplia, que fomentes una cultura de innovación en tus equipos, en tus proyectos, con tus colegas, que aprendas de esta... Eso no deja de ser una herramienta de innovación, el design thinking, y es parte de una metodología ágil, digamos, es una forma de tomar decisiones rápidamente y mejorarlas siempre, y por eso le llamamos una herramienta de innovación y una metodología ágil. Entonces quiero compartirla contigo para que también la hagas tuya y bueno, y simplemente que activemos aquí en este foro cómo podemos, digamos, desarrollar soluciones entre todos y a los retos que tenemos, ¿no?, a los grandes retos globales, cómo podemos aportar nuestro granito de arena para un mundo mejor. Esta es la agenda, ¿vale? Voy ahora a comentar los casos que nos inspiran. Vamos a ir directamente al tema de Design Thinking, qué es y por qué existe y para qué sirve. Y luego, como media hora, que es el grueso del taller, lo vamos a dedicar a esta actividad guiada, que por eso decía que ahí pueden hacer preguntas, tenemos el chat abierto, yo también iré poniendo cosas en el chat para que puedan estar interactuando con nosotros y también que abran, digamos, su micro si hace falta. Y luego también decirles que hacia el final vamos a compartir ideas y proyectos y reflexiones, lo que quieran. Y también decirles que esto va a quedar grabado, entonces no se apuren tanto si hago como muchas preguntas en la ejecución del taller, sino que pueden volver a ver la grabación en las siguientes semanas o también me pueden contactar de otra manera, ¿vale? Por miles de medios y me pueden seguir preguntando, ¿vale? Vamos al lío. Bueno, ¿qué entendemos no sé qué decirme, por intentar ahí abrir en el chat y pensar qué os inspira la palabra regenerativo? Un segundo, 30 segundos de decir, bueno, ¿qué palabras podríamos decir de qué significa esto de regenerativo? A mí me vienen algunas ideas, ¿no? La salud del suelo, la biodiversidad. Ayer a la noche lo hablaba con mi hijo y él decía, mamá, regenerativo es rehacer las cosas, es hacerlas de forma diferente. Pero bueno, como él, ¿no? Es que está muy claro, regenerativo es rehacerlo. Entonces, bueno, decirme aquí algunas ideas para qué os inspira la palabra regenerar y lo iremos recuperando algunas palabras a lo largo del taller. Pero a mí lo que me gusta mucho del regenerativo es esa parte de sostenibilidad. Creo que es importante que pensemos en el futuro en cómo podemos hacer sostenibles nuestras actividades y nuestros proyectos y cómo podemos ser. Y mira, reinventarse, efectivamente, José Ignacio, gracias, reinventarse y rehacer las cosas, sin lugar a duda. Aquí Salva, conectar mi esencia con los demás y la naturaleza para un bien común y para todos. Me encanta, bien común, súper importante, esencial para todo lo que hacemos.
Gracias. Dejamos el chat abierto y el que quiera puede seguir poniendo ideas. Y bueno, efectivamente, ¿no? ¿Qué queremos? Revitalizar, restaurar algo que se ha perdido, ¿no? Esos ecosistemas que se han degradado, el tejido social que lo estamos a veces fracturando y no nos damos cuenta. Y bueno, y luego también lo que revierte en poder tener un trabajo digno, ¿no? Que esa economía local y que ese pequeño agricultor, pues bueno, que tenga un espacio, ¿no? Que tenga también un lugar donde, un lugar donde operar y una conciencia. Antonio, cambio, transformación, innovación, me encanta. Olats, recuperar la esencia de lo que fuimos, somos y evolucionarla. Todas estas efectivamente me encanta que estemos en la misma página sintiendo también que podemos hacerlo, que podemos lograrlo, ¿no? Que yo ayer lo decía, ¿no? No nos quedemos, digamos, solamente en el papel, sino que podemos, digamos, activar y accionar, ¿no? Podemos avanzar a ese bien común y a esas ganas de cambiar. Y con esto en mente, con esas ganas de cambiar, les voy a compartir dos proyectos. Uy, perdón. Estos son dos soñadores, también amigos. Es un arquitecto, Javier Puerto, y luego Fernando del Vino, que es un ingeniero agrónomo. Los dos viven en Argentina, amigos míos de la infancia. Y bueno, y lo que hacen estos dos locos lindos tienen un proyecto muy chulo al norte de Buenos Aires. Santa Fe es una provincia al norte de Buenos Aires y se han metido a inventarse unas bodegas que se llama Puerto del Vino y el nombre del vino no es broma, es el apellido de Fernando, que por cierto, Fernando tiene una cátedra, él es agrónomo y tiene una cátedra en la Universidad Nacional del Litoral en Argentina. Y entonces unieron sus disciplinas y sus sueños y están actualmente trabajando en este campo para poder, digamos, hacer un cultivo absolutamente respetuoso con el medio ambiente, poder producir vino de una forma totalmente diferente. Y entonces, bueno, es un terreno muy fértil. Estuve haciendo entrevistas antes de traeros este caso para entender bien qué estaban haciendo y por qué. Y me contaba sobre todo Fernando que es una tierra muy fértil, muy linda. Estas son fotos reales, las que comparto aquí. Y bueno, no usan ningún tipo de fertilizantes químicos, han dejado como la tierra 5 o 7 años sin poder tratar y lo que están ahora evolucionando es viendo cómo hacen una producción orgánica o una producción agroecológica. Y el gran reto que tienen es cómo van a mitigar cualquier plaga o cualquier insecto y cualquier, digamos, ataque que pueda venir desde fuera. Y no están tan preocupados por cómo tratarán esto, sino que están más preocupados por el entorno, porque hay otras fincas alrededor y hay un colegio cerca y hay otros sitios y la gente en las fincas alrededor no tienen estas premisas. No es un cultivo agroecológico ni orgánico, sino que sí que usan pesticidas y fármacos, etcétera, y están más preocupados por el viento y por cómo pueden contaminar los vecinos su propio cultivo que por alguna plaga de la naturaleza. O sea, mirar qué fuerte la preocupación. Entonces, bueno, están intentando hablar con la gente, etcétera, para que sea, digamos, para que puedan de manera amigable evitar cualquier problema, ¿no? Y es como que el foco es eso, ¿no? Ayer lo decía Jacobo Monereo en una charla chula, en una charla de aquí de Regenera, que el suelo, el agua y la biodiversidad es lo que tienen que, ¿no? Lo más importante para cuidar y regenerar ese territorio. Justo, Male, si Otro, quieres, sí, por sumar también un poco a este sí, punto, ¿no? Jacobo ayer nos comentaba que yo le hice la misma pregunta, porque estaba su finca, que llevan 11 años trabajando y regenerándola, ¿no? Nos compartía un poco la diferencia entre lo que es agricultura ecológica, lo que es regeneración, que ya es un nivel como de aporte, de suma, ¿no? Al suelo, y cómo al lado tienen la finca colindante con las prácticas antiguas, por así decirlo, ¿no? O que no están cuidando tanto el suelo. Y yo le pregunté justo que, vale, después de ver todas las prácticas que hacían, digo, casi lo más difícil es el cambio de mentalidad, ¿no? O sea, cómo le muestras a otro que lo ha hecho siempre que una nueva forma o que mezcla de muchas disciplinas, porque ahora empezamos a meter la biología o muchos más estudios para poder hacerlo. Y al final, como
por si le sirve también a tus amigos de Argentina, ¿no? Decía, al final es el ejemplo, ¿sabes? Quedarme, construir, sumar y con el ejemplo acaban viendo cuando hay unas grandes lluvias como mis viñedos se siguen manteniendo porque tiene una biodiversidad en el suelo. O cuando hay una gran sequía y el cereal, el cereal no sigue adelante, ¿no? Como tengo muchos tipos de cultivos en la misma finca, el que solo tenía un tipo de cultivo se queda sin producción durante todo el año, ¿no? Entonces, bueno, a veces el cambio de mentalidad viene como desde el ejemplo y todos estos ejemplos y que mucha fuerza también para ellos que están empezando en ponerlo en práctica y que se centren como en conseguirlo para que eso les sirva a los demás. Y bueno, los que queráis conocer un poquito más sobre este tipo de casos, os invitamos a ver la charla que dentro de poco estarán todas las que hagamos, estarán colgadas para que las pueda ver todo el mundo. Así que nada, por sumar un poquito a este. Muchas gracias, Olache, efectivamente. Sí, sí, hay muchas maneras de hacer bien las cosas y de hecho encaja súper con el tema, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo desde otra perspectiva? ¿Cómo podemos realmente cuidar la tierra, cuidar ¿no? Cuidar el lugar donde habitamos, que a veces se nos olvida, ¿no? Otro caso que quería traer aquí, que además hay gente de Colombia que está participando en Regenera Lanzarote. Este es un taller de cómo tejer culturas regenerativas. Me ha encantado porque no solamente regeneras el territorio, sino que, wow, también puedes regenerar la cultura, ¿no? La manera en que nos relacionamos, ¿no? En que hacemos las cosas. Hubo hace 3 semanas este taller con Otto Scharmer, que es una persona que tiene una teoría que se llama la teoría U, que tiene una conciencia absoluta sobre la Tierra y cómo habitamos y cómo intervenimos en ella. Y lo he traído aquí a la mesa porque también mis amigas, amigos, ¿no? Por gente que me inspira y que me acompañan. Y bueno, aquí en la foto central está mi amiga Catalina Koch, que es una persona que dirige actualmente y que es la presidenta de la Fundación Mi Sangre, y conjuntamente con un montón de personas provenientes de diferentes sectores y perfiles, se juntaron más de 150 actores en Colombia para pensar cómo pueden ¿no? regenerar el territorio y qué cosas pueden hacer para poder reconstruir el tejido social desde diferentes perspectivas, ¿no? El arte, los problemas de violencia, los problemas de la tierra, los problemas alimenticios, etcétera. Guiados, ha sido un taller de 3 días que además está por las redes sociales, por ahí, si buscáis por ahí, bicháis en las redes y está muy publicado y de hecho compañeros de aquí de Regenera han estado en este taller. Y bueno, lo traigo a la mesa porque sacaron 3 pequeños prototipos, uno muy chulo que tiene que ver un poco la pregunta era, bueno, ¿cómo podemos mejorar, ¿no? Con este laboratorio de innovación social las cuestiones que están, digamos, que se pueden mejorar en el ámbito en Colombia, ¿no? En diferentes sectores y actividades en Colombia. Y uno es, bueno, el grande problema del sistema de alimentos, esa cadena de alimentos, y un poco lo que llegaron a la conclusión es, oye, ese productor campesino, esa productora y esa entrega de los alimentos en las fruterías o en los grandes supermercados está desconectada. Cómo esa cadena de valor, cómo la podemos unir, cómo la podemos potenciar, porque parece ser que no se hablan los unos con los otros. Entonces, bueno, un poco como cambiar esa narrativa y un poco mejorar esa, esa cadena de valor y ver cómo tejen esa red de confianza para poder, digamos, evitar los desechos, los residuos que se reutilicen en campos como el de, ¿no? O por ejemplo para alimentar ganado y etcétera, ¿no? Y cómo generar ingresos en esas pequeñas comunidades. E hicieron mucho hincapié en que el enfoque de género, parece ser que no hay muchas mujeres trabajando en estas áreas y los jóvenes también muy desconectados. Otro prototipo que contaron en línea con este, bueno, tejiendo confianza, ¿no? Cómo toda la parte del sector público-privado está muy desconectada y como que no se habla entre sí. Y un poco dijeron, bueno, desde un punto de vista sistémico, desde un punto de vista planetario del sistema en que operamos, cómo podemos, digamos, tejer esa confianza. Y el último prototipo, y ya
enseguida nos metemos con la metodología. Lo que querían aquí es, la pregunta era, bueno, ¿qué sucede con la Tierra? ¿No? El otro día en una de las charlas de Regenera, una ponente decía, la Tierra no es nuestra, la Tierra no es de nadie, nosotros solamente habitamos en ella una temporada, pero no es nuestra, es de todos. Y un poco lo que hicieron en este prototipo o en este grupo de trabajo es decir, bueno, vamos a trabajar con estas tres organizaciones eh, para conectar los niños con la tierra, ¿no? Que esto parece muy sencillo, pero en un mundo donde los niños están tan ligados a una pantalla y tan pendientes de las redes y tan en el mundo online, traerlos a que, ¿no? Que estén cerca de la tierra, conectarlos con la naturaleza, ¿no? Y dinamizarlos, ¿no? Y atraerlos desde ese lado, me pareció muy potente porque depende en qué lugares o qué tipo de realidades los niños están desconectando de la tierra. Entonces creo que también es inspirador para nosotros. Y Colombia Regenerativa es un socio, bueno, ha estado participando en Regenera Lanzarote y me parecía maravilloso traerlo. De traerlo. hecho, Male, para sumar a las 2 de la tarde, hora Madrid, Ah, qué bueno. va a dar una charla Melina Ángel de Colombia Regenerativa sobre biorregionalización y evolución humana. Ah, Así qué que bueno. si queréis saber más, ampliaremos por ahí. Pues ahí estaremos. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos al lío, lo que teníamos hoy planeado. El design thinking, ¿vale? Es una metodología que realmente lo que buscaba o ¿no? lo que vino a decir Tim Brown, que es la persona que se la inventó, que publicó un paper en el Harvard Business Review y dijo, oye, estamos creando productos y servicios desconectados totalmente de lo que necesita la gente. Y esto es lo que el tío vino a decir en manera sencilla. El paper está publicado en abierto y, por allá, por el 1990, por esa época, y entonces él dijo, ¿por qué estamos, digamos, haciendo productos y servicios absolutamente desconectados de lo que necesita la gente? Y entonces lo que él decía, bueno, vamos a intentar crear productos y servicios y resolver problemas a través de la creatividad, de la empatía y de muchas, digamos, premisas que él decía, pero lo más importante que él decía es, oye, ¿le hemos preguntado a la gente si lo que estamos haciendo tiene un valor o no para él o para ella? Y entonces, bueno, esto es básicamente lo que viene a decir el design thinking. Y el enfoque regenerativo lo sacamos, ¿no? De ese usuario en el centro, de esa persona solamente que tiene una problemática y que la queremos resolver, sino que me gusta este enfoque porque digo, bueno, solucionamos problemas, pero aparte podemos crear algo mucho más sistémico, mucho más grande. Podemos regenerar un sistema, podemos ¿no? Tener un impacto a largo plazo mucho más potente. Y esto es un poco lo que quiero transmitirles hoy, que podemos, digamos, usar el design thinking para realmente transformar, ¿no? Transformar esa metodología en algo que sirva no solamente a resolver ese problema, sino desde un enfoque como mucho más grande, más global y casi que planetario, ¿vale? Lo que vamos a resolver o vamos a crear nuestros proyectos pensando en que alguien los tiene que utilizar, obviamente, y que sirven y que asisten a un problema, pero también quiero que pensemos cómo pueden restaurar el ecosistema, promover la biodiversidad, fomentar la circularidad, es decir, qué impacto van a tener a largo plazo nuestros proyectos. Esta es la metodología. Hay variaciones, etcétera, pero esta es básicamente la metodología. Se compone de 5 grandes fases y 5 grandes, digamos, actividades que ahora voy a guiar, pero quería que tengan la foto global, ¿vale? Primero hay que empatizar, hay que hacer como un trabajo de investigación, entender esas necesidades que tiene la gente, ponernos nosotros en la piel de esa persona que va a ser el que no sé, lleva ese cultivo agroecológico a cabo o lo que sea, ¿no? Cualquier proyecto que tengan en mente. Luego, ¿qué hacemos? Definimos, entendemos a esa persona, definimos esos usuarios, esos dolores, ¿no? Lo hemos escuchado muchísimo en inglés, esos pains que tiene ¿no? el usuario, esos dolores, esos problemas. Entonces,
vamos a intentar definir y hacer una labor de investigación y entender, oye, ¿por qué está pasando? El por qué tiene esa, ese dolor o esa necesidad del usuario. Luego, la parte muy divertida y muy divergente, donde todo vale, es ideal, ¿vale? Un poco crear y pensar nuevas ideas muy, muy, muy enfocados a resolver ese reto que planteamos y a resolver ese problema que nos ha dicho el usuario que tiene en relación con nuestro proyecto. Y luego, en una etapa natural, ¿no? La parte, el cuarto elemento del design thinking, el cuarto paso es crear un pequeño prototipo, llevarlo, digamos, probarlo con colegas, ver si funciona, testearlo, ver si lo podemos mejorar, si queremos rehacerlo, etcétera, ¿no? Y que la gente, y volver a empezar, ¿no? Entender esa prueba, ¿no? Prototipar y probar tu proyecto o tu idea. Tienes por ahí un papel, pues puedes probarlo con el papel también. No solamente se trata de hacer un prototipo que sea, digamos, tangible, ¿no? Con un material, sino que también puede ser una idea de proyecto, donde gente que sepa del tema puede, digamos, darte información súper valiosa si lo ve viable o no, y vuelves a empezar. Digamos, este proceso es cíclico, es un proceso iterativo donde lo que os animo es a que definas ese proyecto primero y que empatices, ¿no? con ese usuario. La siguiente diapo es el enfoque regenerativo, ¿vale? Ya tenemos en la cabeza lo que vamos a hacer, empatizamos, perdón, primero, ahora vamos a ello, definimos, ideamos, hacemos un prototipo y lo testeamos ahí fuera. Y entonces, en relación a dónde opera y a dónde tenemos, digamos, ese proyecto, lo primero quiero que piensen es en que ahora sí agarren lápiz y papel y vamos a pensar en un usuario o una comunidad y dónde opera, ¿vale? Lo primero que puedes hacer es, digamos, ponerle un nombre a tu proyecto, ¿vale? Os voy a dejar un minutillo para que pongan el nombre a tu proyecto. Si se te ocurren 5 proyectos, apuntalos en un post-it y déjalos para mañana. Pero hoy intenta coger uno, el que quieras, ¿vale? Pero intenta pintar en un papel o en un Word. A mí no hace falta ni que mires la pantalla porque voy a estar haciendo preguntas. Y entonces piensa en un proyecto y ponle nombre, ¿no? Un título, algo que quieras trabajar. Y en base a lo que quieres trabajar, lo que te animo es que pienses en ese usuario, ¿no? ¿Quiénes son los participantes y actores involucrados de ese proyecto o de esa idea de proyecto que tienes, ¿vale? Piensa en países, piensa en comunidades que por ahí ya has identificado, en qué ecosistema, en qué lugar opera o en qué lugar va a tener impacto, ¿vale? Ese medio ambiente, ese lugar donde existe, y podés, digamos, tomar nota de quiénes son esos actores, ¿vale? Porque ese sería tu primer paso. Mañana, o mañana, hacer una lista de preguntas para esos usuarios, ¿de acuerdo? Eso en el caso de, por ejemplo, el que vimos de Villa Josefina, bueno, esos ingenieros agrónomos, el arquitecto, los vecinos, la gente que está en el colegio, que está cerca, el alcalde, el político, la gente, el vecino sin más que tiene una granjita. Es decir, esos son los usuarios y la comunidad donde un proyecto como el de Villa Josefina que vimos ahí en Santa Fe operaría. Entonces yo apuntaría a todos ellos, ¿no? Y, y pensar, ¿no? Pensar cómo esos actores interactúan en el medio ambiente, qué hacen ahí, qué valores, qué creencias tienen, ¿vale? Por qué viven ahí, por herencia o porque eligieron, ¿no? También es importante, el design thinking lo primero que dice es, oye, tú tienes que empatizar y te tienes que poner en los zapatos del usuario, tienes que realmente sentir lo que siente ese usuario. Y luego
puedes pensar en qué experiencias y qué cosas, qué historias y qué, que de esos usuarios que has definido puedes ir a entrevistarlos. Por eso la parte de empatizar es una parte muy orientada a la investigación, porque te pones el gorro, el lápiz en la oreja y te vas a hacer preguntas que de verdad, que si quieres poner tu proyecto en marcha, te animo que lo hagas y que salgas ahí fuera a esa comunidad donde quieres que impacte tu proyecto y que preguntes. Y también me ofrezco, si te puedo ayudar, si puedo también ser un usuario que me preguntes, que no sé si voy a saber responder dependiendo del proyecto, pero cuantos más perfiles variopintos puedas consultar, mejor. Y cuanta más Vale. gente puedas, sí, dime. No, que me parece súper importante resaltar esta parte de Ujú. empatizar y de investigación porque tendemos siempre en los procesos de creación de cualquier iniciativa a pensar ya en la idea, ¿no? O sea, cómo darle valor. O sea, me gustaría que recalcaras la importancia de eso porque vamos a resolver este reto y tendemos a pensar ideas incluso cuando estamos investigando, ¿no? O sea, que creo que es importante como toda esta parte previa para comprender muy bien y las ideas que vayan saliendo, dejarlas, como decías, en nevera, en nevera, en nevera, pero centrarnos en comprender, en comprender, en comprender, porque la mente tiende directamente a buscar la solución, ¿no? O sea, que creo que es importante remarcar esto del proceso de design thinking porque es uno de los valores añadidos que aporta antes de pensar la idea ya solución, sino como comprender muy bien al usuario, a las problemáticas y desde ahí ya al siguiente paso. Es verdad, Olats, gracias, sin duda, efectivamente, no, como bien dice Olats, no irnos a que ya solucionamos el problema, sino que tener mucha paciencia en esa parte de identificar el qué, ¿no? Identificar cuál es el problema y cuál es esa necesidad que queremos resolver, eso es. No irnos a la ideación, de decir, venga, lo soluciono y chau, que somos todos súper creativos y lo tenemos todo muy claro, ¿no? Que podemos decir así sin filtro, si ya me lo sé, me sé la solución, ¿no? Y sí que es importante este punto de poder pensar desde una manera casi que, ¿no? Casi que virgen, ¿no? Sin sesgo. Intentar realmente hacer ese trabajo de investigación sin pensar que tenemos la solución, porque es súper potente la metodología y en realidad es algo muy sencillo, porque al final los proyectos los hacemos las personas. Y entonces se trata de escuchar esas realidades, se trata de entender eh, que, cuál es la realidad, ¿no? De esa persona, cuáles son las realidades de esas comunidades, de esos sistemas naturales, sociales, qué está pasando allí. Y es importante. Tomaros mucho tiempo. De hecho, casi que la ideación y el prototipo también es importante que, que dediquemos tiempo, pero dedicar mucho tiempo a la parte de la investigación. ¿Cuál es el problema central que queremos resolver? Obviamente luego lo ponemos ¿no? en el foco planetario, en el enfoque sistémico, que es que el sistema donde opera, o sea, del mundo donde habitamos, eh, también tiene que tener un impacto que mejore algo, si queremos, ¿no? Que sea un enfoque regenerativo. Pero primero pensar en las personas, pensar en micro. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué cosas están sucediendo, ¿no? que, que podemos, digamos, que nos pueden hacer entender esa realidad, ¿vale? Es muy importante después de empatizar y de tener esas comunidades, esos perfiles identificados y con un montón de preguntas que puedes llevar y hacer en el trabajo de campo. Lo siguiente es definir tu reto, tu problema es cómo podríamos mejorar el cultivo en una zona en Santa Fe, en Argentina, por ponernos un ejemplo, ¿no? Pero también podemos rehacer el reto, tal vez es cómo podríamos reinventar la manera en que hacemos fincas agroecológicas en el norte de Argentina, no sé, dar ese espacio a que el reto principal, a que la pregunta del proyecto que estás haciendo se cambie, mute, evolucione, ¿vale? También eso es súper importante. En relación al problema, bueno, pregúntate, ¿no? ¿Cómo vamos a abordarlo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo se podía solucionar este problema desde una perspectiva considerando los sistemas naturales, ¿no?
considerando el sistema social, ¿no? Considerando lo que vimos antes, ¿no? Las palabras que decíamos, el bien común, el cuidado, digamos, la sostenibilidad, intentar repensar los proyectos desde esa perspectiva, ¿no? Y hacer preguntas mmm, ahí, en ese tema, ¿no? Incluso te puedes preguntar, oye, ¿cuál es la causa y la raíz del problema? ¿Cuál es el impacto que tiene, ¿no? ¿Cuál es el impacto medioambiental y social de ese problema? ¿Qué tiene? ¿Qué hace? ¿Por qué? O sea, y cómo está la situación? Casi que tú defines, casi que haces una investigación de un estado del arte, ¿vale? Que tú analizas la situación sin sesgo, ¿vale? Cuando tú haces un estado del arte de alguna, sobre todo en proyectos de innovación o de investigación, pues tú vienes a decir, pues, cuando haces una publicación, ¿no? Cuando te obligan a hacer no te obligan, cuando haces un doctorado o estás estudiando en la universidad y tienes que hacer el trabajo de fin de máster o el trabajo incluso de fin de carrera, te dicen, oye, tú pinta una foto de cómo está hoy la situación en este tema. Y es un poco lo que queremos hacer aquí, ¿vale? Definir eh, cómo está la situación actual. Y ahí, bueno, qué oportunidades hay, ¿no? Qué oportunidades de regeneración existen. Luego, yendo hacia la parte de ideación, que es la más divertida, ¿no? Es la parte donde todos tenemos miles de soluciones. Decimos, bueno, venga, ¿cómo podemos idear? ¿Cómo podemos solucionar ese reto planteado? Lo que viene a decir el design thinking aquí es, oye, vamos a solucionar y vamos a poner una idea, vamos a resolver ese reto que hemos planteado. Es importante que las ideas que planteemos aquí, y si tenemos ideas en conjunto, si estamos trabajando con un equipo de trabajo y hacemos alguna especie de sesión, o tienes ¿no? Tienes un foro donde estás discutiendo este proyecto que quieres poner en marcha, si todos piensan en ideas para resolver ese reto, esas ideas o esa idea tiene que resolver ese reto, ¿vale? Y luego, claro, podemos inspirarnos también en cómo en otros lugares o otros sistemas ya están, digamos, generando soluciones, ¿no? Qué territorios, que toda la parte de, ¿no? Qué materiales, qué cosas hay ahí hechas ya que están haciendo otras empresas u otras personas que han hecho cosas similares a las que, ¿no? El reto que yo estoy tratando. Y eso también nos podemos inspirar y traerlo perfectamente a nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, sería que cómo podemos también, ¿no? Crear e idear soluciones que promuevan la circularidad, como decíamos al principio, o reducción de residuos, ¿vale? No solamente obviamente respetuosos con el medio ambiente y cuidarlo, sino cómo podemos que, ¿no? Las tres R's. Yo siempre digo a mis hijos, hay que también reducir, no solamente, ¿no? Reciclar y etcétera, sino que tenemos que reducir a veces el consumo de ciertos insumos. ¿Cómo podemos, digamos, medir ese impacto luego de esas ideas que salgan, ¿no? ¿Cómo podemos, digamos, a largo plazo estar seguros que esas soluciones responden al reto y también, digamos, respetamos el medio en el que opera? Y bueno, obviamente toda la parte de la biodiversidad, cómo podemos, digamos, que los sistemas, digamos, ¿no? A largo plazo se cuiden, cómo podemos proteger la biodiversidad del planeta con nuestra intervención o con nuestro proyecto, o incluso cómo podemos operar en un ecosistema saludable, ¿vale? Yo no sé si hay preguntas. Aquí Ana Varela pone muy interesante, voy a leerla en voz alta. Resistir a la necesidad de dar solución sin conocer todo el tema, frenar el proceso y analizar. Exactamente, gracias Ana, porque es justo lo que se trata el design thinking, es intentar ver cómo podemos, digamos, solucionar eh, cómo podemos dar respuesta a esos proyectos, pero desde el punto de vista de una mirada nueva, una mirada casi que desde sin sesgo. Y nos cuesta, Ana, a mí también me cuesta, ¿eh? Efectivamente, nos cuesta a todos. Y aquí Olatz también dice,
efectivamente, de ahí nace la diferencia en el resultado, exactamente. Y Ramón, gracias por aportar también, querer comprender para poder crear. Efectivamente, o sea, tenemos que entenderlo desde un punto de vista nuevo, ¿vale? Comprender que a veces estamos como siempre pensando que ya lo sabemos todo, ¿no? Y es importante que tenemos que pararnos que resolver todo. Luego, Ana, si la necesidad de respuesta no suele generar malestar, es normal y natural y ahí está el método, siempre es necesario. Sin duda, el método siempre es necesario. Yo que soy una apasionada de las herramientas de innovación y las he usado mucho y creo que seguir el método puede llevarnos a resultados súper lindos, súper potentes. Y Antonio, sin duda, la importancia de escuchar, sintonizar, efectivamente, incluir. Sí, incluso diría, Antonio, con lo que estás diciendo, diría respirar, respirar y parar. Y escuchar con una mirada, ¿no?, fresca, donde no viene el sesgo, no nos viene en la mente, que estamos súper saturados, que venimos a, ¿no? Generalmente como que viene el sesgo, ¿no? Queremos ya resolver y queremos ya, porque lo sabemos todo, resolver los problemas. Así que gracias, gracias. Por ahí sigan poniendo si quieren comentarios, que puedo traerlos al taller, que me encanta y os lo agradezco también. Entonces, volviendo a la metodología, empatizamos, vemos qué pasa, definimos con muchas preguntas, como comentábamos hace un momento, ideamos, solucionamos, todos somos solucionadores de todo, siempre tenemos la opinología, vamos a solucionar, pero bueno, una vez que tenemos esas ideas, las vamos a poner en marcha, estamos seguros de que ese proyecto y ese reto se soluciona se resuelve con esta idea, ¿no?, o este plan de trabajo. Lo súper importante es esa parte de hacer un pequeño prototipo y salir a la calle, ¿vale? ¿Cómo podemos probar nuestro prototipo en un entorno real? Esta es la parte súper divertida, ¿vale? Salir a la calle, hablar con la gente, hablar en los colegios, en los campos, en los vecinos, en gente que conozcan de fuera o amigos, familiares, etcétera. Probarlo. No se queden solamente en la parte de la teoría, ¿no? No se queden en la parte de me lo guardo para mí, ya está, fenomenal, lo pongo en marcha porque seguro que lo voy a petar. Antes de hacer ese gran paso, que seguro que es hermoso el proyecto, no lo dudo, pero antes de pasar a la acción, sí que está bueno que ese pequeño prototipo tenga una fase donde puedas iterar con la gente. ¿Qué significa la palabra iterar? Que yo te cuento mi proyecto, mi prototipo, ¿no? Te estoy contando el campo en Villa Josefina, cómo lo quiero mejorar, y seguramente se te van a ocurrir cosas que a mí no se me han ocurrido y que a los 30 que he entrevistado tampoco se nos había ocurrido, ¿vale? Ese prototipo de proyecto, tenerlo y querer ponerlo en marcha, nos va a permitir probarlo antes de salirlo y ponerlo en marcha y llevarlo a cabo, nos va a permitir, digamos, reflexionar, reflexionar y mejorarlo, sobre todo de lo que va esa iteración y ese ciclo es de mejorarlo, y de esto van las metodologías ágiles, que al final parece una palabra muy rimbombante. Las metodologías ágiles es simplemente que vos mejorás un servicio, un producto o un proyecto a medida que la gente lo va probando y a medida que otros usuarios te van dando información y te van dando su opinión o su saber hacer, su sabiduría sobre un tema en concreto, ¿vale? Entonces, probarlo y testearlo muchísimo. Testearlo es la parte más divertida, porque aquí obviamente os animo a que pensemos juntos cómo podemos medir el impacto social y medioambiental de nuestra solución a largo plazo, ¿no? Ese enfoque que le queremos dar desde el punto de vista regenerativo, porque nuestros proyectos al final operan en un ecosistema, ¿vale? Son decisiones que estamos tomando nosotros, y entonces lo que os animo en este momento es decir, vale, testeo si
proyecto es viable desde muchos puntos de vista, ¿vale? Desde el punto de vista de si es escalable, si es replicable, si es útil, si es viable. Si es viable, económicamente viable, también es re importante la parte económica, pero también se puede adaptar en diferentes contextos. Lo haría igual en Argentina que en España, que en China. Ese es el ecosistema y ese es el punto donde también, donde estemos operando, donde estemos, digamos, trabajando, podemos pensar. ¿Es adaptable? ¿Es lo suficientemente escalable a otras realidades o lo tendría que adaptar según un contexto u otro, ¿no? Y bueno, y yo lo probaría de manera, digamos, ¿no? Loca y fehaciente, ¿no? Con ganas, con entusiasmo, y con esa información y con esa opinión que recibimos del resto de la gente, volvemos a empezar. Y os lo juro, es súper divertido. Vuelves a empezar, vuelves al kilómetro cero. Pero luego si vuelves a hacer el proceso donde empatizas, defines, por ahí incluso tu proyecto volvió a cambiar y volvió a mutar y tiene otra pregunta que vas a volver a responder y lo mejoras y lo haces más potente y lo haces más significativo para ti, para los valores y para lo que tú estás persiguiendo como consultor o como gerente de un equipo o de manera independiente, freelance o con tus amigos, tienes una idea y dices, oye, vamos a ponerlo en marcha, dale. Eh, eh, pues seguramente que si vuelves al ciclo del design thinking, esta metodología la puedes hacer cuantas veces quieras. Vas a ver que te da resultados diferentes y que puedes mejorar, digamos, ese proyecto y esa definición de proyecto. Obviamente también podemos añadir indicadores de sostenibilidad. Está bueno que al final dices, bueno, venga, he vuelto a empatizar, a definir, lo tengo claro. Me lo han probado muchos amigos, mucha gente que sabe, expertos, bueno, me fío, confío en la gente que me ha dado esas opiniones, esas ideas, y entonces, bueno, yo tengo que pensar cómo puedo tener unos indicadores de sostenibilidad, cómo puedo, digamos, tener ese enfoque regenerativo en mi solución, ¿vale? Porque va a conectar con lo que hablábamos al principio, con el bien común, con el cuidado, con cómo podemos, digamos, participar en esa comunidad de una forma como consciente, ¿no? Cómo podemos cuidar eh, ese lugar, ¿no? Ese ecosistema, toda la parte de abajo, la parte la partecita de abajo del ecosistema, el sistema natural donde opera, etcétera, la tierra, la comunidad, cómo mi proyecto puede operar en en ese ecosistema, en esa comunidad, en esa gente, en esas poblaciones o en esos lugares donde querramos hacerlo. Muchas veces, cuando viene la gente a contarme sus proyectos, a mí me gusta mucho preguntar, oye, ¿y esto es replicable? ¿Y esto lo puedes hacer aquí o allá? ¿Y qué medios necesitas? Eso es una pregunta muy rica de explorar, ¿vale? Si es escalable esa solución, si es replicable, es muy, muy bueno, es un buen indicador, ¿vale? Es un muy buen indicador, porque tienes, digamos, eh, mucha chance, ¿no? Muchas oportunidades de poder, digamos, tener un impacto mayor. Háganse esa pregunta. ¿Mi solución es escalable o mi proyecto es replicable? Lo puede hacer, es decir, lo que mis colegas en Villa Josefina hagan en ese lugar, pueblito perdido de las manos de Dios, Santa Fe en Argentina, que los conocen poca gente, es replicable su naturaleza de proyecto y lo que están haciendo y por lo que están luchando. ¿Alguien puede aprender y replicarlo en otro lugar? Sí, adelante con ello, vamos a por ello, porque aprender de otros que ya han recorrido el camino es también, ¿no?
una manera muy rica de transitar y de poner en marcha proyectos nuevos y de enriquecernos. Y bueno, esto es un poco lo que quería compartir, ¿no? El tema del pensamiento ¿no? El pensamiento de diseño desde el punto de vista sistémico, que es donde opera el sistema donde vivimos, ¿no? El sistema donde operamos, ¿no? El lugar donde queremos que nuestros proyectos tengan impacto. Y bueno, ya llegamos a las 11:50 y quería dejar ese ratito para que compartan, bueno, si hay alguna duda, sé que han estado poniendo cositas en el chat y voy a leer aquí a Salva: aceptar lo que escuchamos que vaya en contra de lo que impulsamos y aprender de ello. Me encanta esa reflexión, efectivamente, aprender, aprender de ello, sin lugar a duda. Las siguientes diapos es un resumen, ¿vale? Para que ya podéis ir abriendo el micro, ¿eh? Esta es una foto de verdad, es mi hermana Mariana labrando la tierra en el campo de Javier y de Fernando, ¿vale? Hace poco, esto son fotos de hace 2 o 3 semanas. Y bueno, y estas son las preguntas que yo pondría en la mesa para usar esta metodología con un enfoque regenerativo. Como vamos a luego compartir esta sesión, si igual queréis sacar una foto o una captura de pantalla, yo creo que estas son las pequeñas preguntas que nos harían, digamos, poner en marcha nuestros proyectos, ¿no? Como el eslabón primero. ¿No? Con estas 5 pasos: empatizamos, definimos, creamos esa solución, prototipamos y probamos, ¿no? Pero desde el otro punto de vista. La siguiente diapo es el enfoque nuevo, ¿no? Ay, perdón, ese enfoque nuevo, ¿no? ¿Cómo podemos, ya lo dije un poco al final de las reflexiones, ¿no? ¿Cómo podemos que nuestros proyectos tengan ese impacto holístico, ¿no? Ese punto de vista medioambiental, social, económico, ¿no? ¿Cómo podemos evitar cargarnos el planeta, ¿no? ¿Cómo podemos medir esos indicadores de sostenibilidad, ¿no? ¿Qué métricas y qué herramientas hay y qué cosas ya hacen otros actores? Es bueno explorarlo. Y luego también, perdón, y luego también cómo podemos, digamos, comunicar ¿no? Comunicar esa perspectiva que ponemos en nuestros proyectos, porque si no, como una vez alguien me dijo, si no lo comunicas, lo que no comunicas, lo que no compartes, no existe, nadie lo sabe. Entonces, ponerle esa etiqueta verde, ponerle esa etiqueta de regenerativa, convirtámonos todos en activistas regenerativos, yo lo digo siempre aquí en mi casa, ¿no? Y bueno, pues comuniquémoslo, compartámoslo, hagamos mucho ruido, mucho bombo, porque sintámonos orgullosos de ello, ¿no? Claro. Y qué otras prácticas similares hay allá afuera que podemos entender, ¿no? Que podemos traer. Y luego, bueno, pues no sé si hay alguien que quiera compartir el proyecto y si quiere abrir el micro. Aquí les dejo la foto. Si algún día van a Argentina, no duden de ir a Santa Fe a visitar la finca de Javier, Javier Puerto y Fernando del Vino. Y bueno, si quieren abrir el micro o compartir algo, este es el momento. Vale, yo mientras la gente se Sí, anima, ¿vale? sí. Me gustaría aportar una mirada desde este design thinking que has planteado con 2 preguntas, las 2 primeras que planteaste antes. ¿Sí? En la parte de empatizar con esa mirada sistémica, creo que es muy importante al final que acabemos llegando a lo que subyace, lo que no se ve, para llegar a la esencia. ¿Sí? O sea, empatizar ¿para qué? Para conectar con la esencia del territorio y por ende de las personas. ¿Sí? Y después cada uno hace su responsabilidad individual del suyo, ¿no? Pero me gusta esta mirada de, oye, empatizo para conectar con la esencia del lugar.
por ejemplo, en todo este proceso que hemos hecho en Lanzarote, ¿no? Tiene una esencia muy clara Lanzarote que hace de la necesidad virtud o de la pobreza belleza, ¿no? Y eso es lo que aporta. Y desde ahí hay que empezar a trabajar el todo, ¿no? Y el segundo que planteábamos como problema, planteo también otra mirada, ¿vale? De evolución, que es de lo que ya funciona, cómo potenciarlo más. Y son las dos cosas que pienso que son otras formas de hacerlo y que tiene un potencial enorme para un lugar, ¿no? Y aprovechándome de esta foto tan bonita que has puesto, es decir, oye, ¿cuál es la esencia de esta finca? Porque aquí hay personas, aquí hay un territorio, aquí hay un ecosistema, y definirla para respetarla siempre, porque se van a enfrentar polaridades como sostenibilidad y rentabilidad, como sí, y esto es bueno mientras que la esencia lo regule, y después es decir, oye, si funciona muy bien este tipo de cultivos, si funciona muy bien este tipo de visitas, potenciémoslo más, ¿no? Y me gusta esta mirada, esta nueva mirada. Lo quería compartir también aquí, aprovechando, y me callo ya, que si no, no voy a dejar hablar a nadie. Muchas gracias, Ramón. Sin duda, ¿no? Que es la esencia. Aquí, bueno, ellos dos son dos soñadores y la esencia, cuando estuve haciéndoles las entrevistas para poder preparar este ratito con ustedes, me decían, ¿no? Es muy importante para nosotros que el proyecto sea sostenible con el tiempo y cuidarlo. No tenemos prisa, ¿no? Solamente tenemos un sueño. Y también la parte importante es que están en un lugar cerca de gente que opina de forma diferente y me decían, de forma amigable, estamos tocando las puertas del vecino de al lado y diciéndole, oye, tengo una plantación aquí de vino que tal vez tu pesticida contamine mi plantación. ¿Cómo podemos alinearnos? Y me encantó esa parte, ¿no? Desde el punto de vista de la amistad, de la empatía, de la amabilidad, con su corazón en la mano, decir, oye, ¿dónde estás tú teniendo tu plantación de lo que sea, que estás plantando soja y estás más preocupado por las importaciones, exportaciones y ganar dinero? Aquí al lado somos dos bueno, que tenemos otros valores y están intentando, desde el punto de vista de la conversación y del cariño y del respeto y de la humildad, hablar con toda esa gente, con ese ecosistema donde operan. Y eso me pareció tan valioso, no sé, como un gran aprendizaje, ¿no? Siento que es un poco lo que tú dices, ¿no? Esa esencia de dónde estás. Mm. No sé si hay más comentarios aquí en el chat. Me gustaría compartir por ti. Salva, dale, abre el micro, encantada. Y pon la cámara. Si nos permiten los organizadores, nos podemos quedar algún minutillo más. Hola, no sé si me veis ahora. Sí, hola, Salva, adelante. Nada, es que he tenido todo el rato la cámara apagada porque estaba aprovechando haciendo steps y así cultivamos también el cuerpo saludable. Yo brevemente os comparto por ti, es una cosa que me surgió quitando barro en Paiporta el día 2 de noviembre antes de que viniera el rey y le echaran barro a él y a su señora, porque sentí impotencia de no poder ayudar al gran desastre ecológico que hemos sufrido en Valencia. Yo vivo en Paterna, que justo es un balcón que hemos visto toda la dana las consecuencias, pero no la hemos sufrido en primera persona. Y entonces por ti significa plan de oportunidades de regeneración de trabajos de impacto positivo y es una locura, una utopía que se me ocurrió y que ahora mismo pues llevo un mes como trabajando mucho la empatía y la definición. Estamos en el primer sesión de Design Thinking, lo hicimos en un centro de yoga que fue inundado y que recién se ha reabierto para compartir entre 6 personitas, que me resonó mucho lo que decía ayer Yuloka en su sesión de coaldeas, porque justamente desde una pequeña minoría que ya tenemos una sensibilidad no solamente de aprovechar el pelotazo de las
cantidad de millones que se van a generar en subvenciones, sino justamente para intentar cambiar la conciencia, renovar y reinyectarnos en por qué ha ocurrido esto y para qué puede servirnos, ¿no? Y entonces, en resumen, la idea es aprovechar un gran trabajo de Justin Barr del 2019, se llama The Great Pivot, que es, toma un poco 5 grandes áreas de regeneración, como son energía, renovar movilidad sostenible con carbono, economía circular, residuos, reducir desperdicio de alimentos y conectar sobre todo el mundo natural, y de aquí lo que decía ayer Jacobo con su fantástica charla, y todo esto conectarlo con un plan que he trazado desde el laboratorio con inteligencia artificial regenerativa, pero que ahora no vale para nada salvo que trabajamos de abajo arriba. Entonces, la primera sesión de Design Thinking que hicimos el viernes pasado es poner los primeros piedrecitas para, para ir hacia adelante y construir. Hemos desarrollado el modelo teórico, que insisto, no vale nada. También Krishnamurti dice que lo único que vale es la experimentación. Y a partir de aquí, pues bueno, hay un largo y duro trabajo porque hay 71 municipios afectados, 500.000 personas en primera persona, 500.000 más que lo estamos indirectamente, que somos vecinos. Y yo creo que toda la humanidad puede aprender, ¿no? Porque de hecho la inteligencia artificial ya nos chiva y nos apunta los diferentes proyectos que puede haber en diferentes comunidades españolas, europeas y mundiales de cómo aprovechar. De hecho, hay casos de éxito, como el huracán Katrina, como incluso la zona de Bilbao, que con el Guggenheim han aprovechado para regenerar todo un entorno natural desde una zona industrial deprimida. En fin, habría para contar 1000 horas, pero con estos 2 minutos que me acabo de comer de vuestro valioso tiempo, pues ahí lo dejo, ¿no? Muchísimas gracias, Alba, por compartir todo lo contrario. Gracias, es generoso al compartir tu proyecto. Me encantaría saber más de por ti y cuenta conmigo si puedo ayudar en lo que sea. Pues te acabo de invitar a ti y a Olatz, bueno, Olatz que ya me aceptó esta mañana, ha sido más rápida que yo, para en LinkedIn, que es uno de los Vale. 1000 medios que tenemos, y compartiré con vosotras y con todas las personas que os interese, porque esto es algo ambicioso, es utópico, pero bueno, como decía Tomás Moro, todo empieza por ahí, ¿no? O sea, la utopía no es algo impensable, es lo que nos lleva a cambiar el mundo y nos hace mucha falta. O sea, esto de la Dana de Valencia es muy gordo, pero es que no ha hecho más que empezar y no para de replicar. Esto es una locura, de verdad. Y si no nos toca primero la conciencia, yo dejé un trabajo de directivo hace 4 años, me dejé un sueldazo, ahora estoy pues a duras penas sobreviviendo, estoy en mi chakra raíz puro, pero aspiro al corona. O sea, mi conexión es total. O sea, es que ahí tenemos que empezar a vibrar, pero desgraciadamente barreras hay muchas, muchísimas. Sabéis que el entorno político no es el más propicio, pero la ciudadanía y el comercio sostenible, el business conscience, nos puede ayudar si nosotros y nosotras creemos y lo hacemos, ¿no? Sin duda, Salva, muchas gracias y enhorabuena, enhorabuena por ese proyecto y esa valentía y me encanta, me encanta. Sigamos hablando de este proyecto y demás, obviamente. Gracias por compartirlo, todo lo contrario, no nos has robado, nos has regalado tu idea y tu tiempo, así que muchísimas gracias y vamos a seguir, venga, a volver a hablar. Y bueno, para ser respetuosos con el horario, no sé si quieren decir a alguien algo más. Antonio te da las gracias para que compartas, por compartir desde esa conciencia. Y nada, daros las gracias a todos, a todas las que han estado hoy. Obviamente a Ramón, a Juan Maya Olatz por esa generosidad al crear estos proyectos tan potentes y maravillosos. Y por este ratito que hemos estado juntos, nada, encantada y gracias. Gracias a ti, Male. Hasta pronto.